última clase estuvimos hablando un poco acerca de el concepto de precio unitario. Recuerden nada más y sí les puse en pantalla esta imagen, esta gráfica. Sí, sí la puse. Ok, entonces hablamos un poco sobre el concepto, ¿no?, de precio unitario. En esta gráfica decíamos, pues, vemos cómo está compuesto un precio unitario. Está compuesto por los costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Y a la vez, el costo directo está compuesto por los materiales, mano de obra y herramienta y equipo. Decíamos entonces que el precio unitario se llama así precio unitario porque es el precio por unidad de obra. Cuando estamos haciendo un presupuesto, lo que hacemos justamente es calcular precios unitarios para que en su conjunto, multiplicados por las cantidades de obra, nos arroje el presupuesto total, ¿no?, de la obra. Y en cada precio unitario está considerado esa parte del costo directo, del costo indirecto, del financiamiento de la obra, de la utilidad que pretendemos al hacer la obra y cargos adicionales que después explicaremos qué son. Bueno, pero el precio unitario, decíamos también, se llama así porque es el precio por unidad de obra, pero es unidad de obra refiriéndose a los conceptos de obra que son como los pedacitos, digamos, en que podemos dividir una obra desde su inicio hasta su terminación. Y a esos pedacitos les llamamos concepto de obra. Esos conceptos de obra los tenemos nosotros que definir, ya sea que estemos haciendo o vayamos a hacer el presupuesto para una obra completa, o ya sea que esa obra sea también obra pública o obra privada, pero el catálogo o la lista de esos conceptos los tenemos nosotros que elaborar basándonos en el proyecto de esa obra, en la información que tenemos acerca de la obra, que generalmente es el proyecto. Y ese proyecto, decíamos también, bueno, tiene que ser un proyecto completo, un proyecto ejecutivo. La información entonces la tenemos que tomar de ahí y necesitamos nosotros de nuestros conocimientos técnicos para poder crear esos conceptos de obra, entendiendo las especificaciones, interpretando los planos, que eso es importantísimo. Es algo que a muchos de ustedes todavía les hace mucha falta porque no han, a lo largo de la carrera en realidad no han tenido contacto con muchos planos de obras o planos reales de proyectos, y con el tiempo van a tener contacto con ellos, pero se van a dar cuenta además de que a veces son un poco complicados de entender, sobre todo por la forma de dibujo que tiene cada empresa o cada persona o cada dibujante, ¿no? A veces están demasiado cargados de información, demasiado cargados de líneas y de información así muy apretada, que los vuelven confusos y nos cuestan un poco de trabajo de interpretar. Tenemos que estudiarlos hasta irlos entendiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, lo tenemos que hacer porque de ahí es de donde vamos a tomar la información para poder crear esa lista de conceptos o ese catálogo de conceptos que también le llamamos. Y una vez que tenemos todos ese catálogo de conceptos, esa lista de conceptos, podemos generar los análisis de los precios unitarios de cada uno de ellos. No sé si, a ver, por ejemplo, Fernando David. ¿Estás por ahí, Fernando? Bueno, yo no te escucho, no sé si tus compañeros están escuchando. No se escucha mi compañero. Bueno. Ya, ahí ya te Ok. escuchamos, Fernando. Sí. Ok, a ver, Fernando, dame un ejemplo de un concepto de obra de una casa habitación, así muy común. Trazo y nivelación. Trazo y nivelación, es un concepto de obra. ¿A qué se refiere con trazo y nivelación? Al trazado de donde van a ir las dalas de cerramiento y nivelar el terreno. O sea, pues como cal, nada más. Ok, O sea, trazar. trazo.
El trazo es justamente dibujar en el terreno después de limpiarlo, porque ahí habría un concepto antes. Si llevamos un orden, digamos, de un proceso constructivo, pues el terreno primero lo tenemos que limpiar, ¿no? Quitarle toda la maleza, deshiervarlo, etcétera, etcétera. Y entonces seguimos con el trazo, que es este concepto al que te refieres. Y el trazo, bueno, consiste en justamente indicar en el terreno o llevar hacia el terreno el trazo que tenemos o los trazos que tenemos en los planos, en los proyectos. Y dibujamos ahí en el terreno los ejes, por ejemplo, ¿no? Los ejes de referencia. Lo hacemos, como dices, con cal, nos valemos de ese medio, que puede ser cal, pero también nos valemos de hilos, crucetas de madera, colocamos hilos en esas líneas imaginarias que son los ejes, para podernos ir guiando, ¿no? En el trazo de por dónde van a estar todos los elementos de la edificación. Y bueno, eso es un concepto de obra porque es un trabajo que tenemos que realizar. Y ese trabajo, bueno, nos va a costar tiempo, nos va a costar mano de obra, nos va a costar algunos materiales. Entonces sí, es un concepto. ¿Qué unidad le pondrías a ese concepto? ¿Qué unidad de medición? Podría ser por... Es que no sé si sea por metro lineal o por metro cuadrado. Metro cuadrado sería lo más lógico, ¿no? Porque en realidad trabajamos sobre todo el terreno, ¿no? Sobre todo el área. Entonces, generalmente la unidad es metro cuadrado. ¿Qué otro concepto me puede decir alguien de una casa habitación? No sé, por ejemplo... Con la excavación, profe. La excavación, ok. Ese es otro concepto. Excavación. ¿Cómo definirías? A ver, ¿quién fue el que me contestó? Porque no lo capté acá. Yo. ¿Eres? Roberto. Roberto, ok. Roberto, ¿cómo definirías ese concepto? ¿Cómo harías una definición, una descripción del concepto? Sería por metro cúbico. Esa es la unidad. Sí, la unidad de medición sería el metro cúbico. Pero ¿cómo harías la descripción del concepto, de ese trabajo a realizar? ¿Cómo lo describirías? Se describiría como excavación por medios mecánicos. Ok. Justamente tú tienes que definir, viendo el proyecto y teniendo los datos del proyecto, los datos del terreno, etcétera, tú decides si la excavación, y con tus conocimientos obviamente, tú decidirás si la excavación puede ser a mano, o tiene que ser con máquinas, ¿no? Con medios mecánicos, que serían máquinas. Entonces, la descripción de tu concepto sería así: excavación con máquina sobre terreno tipo tal, el tipo de terreno, es el que nos define si usamos máquina o si lo hacemos, lo podemos hacer a mano. Bueno, y además si lo queremos hacer a mano. Terreno tipo tal, cepas en cepas a una profundidad de tanto para alojar cimentación, ¿no? Esa podría ser la descripción. Y la unidad, pues, metro cúbico. Sí. Ok. A lo que me refiero cuando digo que tenemos que crear los conceptos es justamente esto: definir la descripción de cada concepto para poder tenerlos definidos, bien especificados, y la unidad en la que se van a medir, porque después de que ya tenemos todos los conceptos, tenemos que hacer el análisis del precio. Otro concepto de casa habitación, por ejemplo, a ver, José Daniel Luquín. Sí, acabados. Otro concepto, José Daniel, de una casa habitación, otro concepto de obra. ¿Acabados? ¿Cuáles acabados? Hay muchos. Tienes que hacer un concepto por cada acabado diferente. No sé, por ejemplo, acabados de madera, ¿se pueden usar? Sí, si el proyecto así lo especifica en algún lugar, vas a hacer algún acabado de madera, bueno, depende entonces en dónde y cómo. Si te refieres a acabado de madera, por ejemplo, a un piso, o si te refieres a poner el acabado de madera en un muro, pues tienes que especificarlo, ¿no? Pues eso depende más bien, ¿no? Sí, dependiendo de cómo se esté diseñando. Depende de cómo esté el proyecto. Recuerda que tú estás trabajando con un proyecto que ya está hecho.
y el proyecto te dice ahí, este muro lleva madera, o este piso lleva madera, o este lugar lleva madera de tal tipo, de tal tamaño, de tal color, etcétera, de tal tipo de madera. Entonces, recuerda que tú estás trabajando con el proyecto ya hecho, con las especificaciones, pero tú tienes que generar el concepto de obra. Entonces, vamos a suponer que el proyecto dice que hay un muro en X lugar del proyecto, y ese muro va a llevar un acabado de madera. Generalmente el acabado de madera en un muro se le llama lambrín. Entonces, tu concepto de obra, la descripción de tu concepto de obra, ¿cómo quedaría? Uy. A ver, te voy a ayudar. Tendrías que describirlo y tendrías que decir suministro y colocación del lambrín de madera de cedro, por ejemplo, Ajá. con acabado barnizado, incluye materiales, mano de obra, herramienta, y con eso y la unidad sería metro cuadrado. Entonces, tú con eso estás haciendo un concepto de obra, la descripción del concepto de obra. Suministro y colocación de lambrín de madera de cedro en muro, acabado con barniz, a 3 capas, por ejemplo, me faltó decir, ¿no? O la marca del barniz incluso, acabado con barniz de tal marca, a 2 manos o a 3 manos, incluye materiales, mano de obra y herramientas. Eso es la descripción de ese concepto de obra. ¿Cuántos metros cuadrados? Bueno, pues ahí los vas a tener en el proyecto, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? Porque a lo mejor va en un muro de una recámara y luego también va ese mismo en un muro de la sala y a lo mejor va en el muro de la cocina, ¿no? Entonces, pero el concepto, pues es eso, suministro y colocación de lambrín, de madera, de cedro, bla, 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 ¿no? Entonces, tú puedes calcular, ya que tienes el concepto definido, tú puedes calcular el precio unitario por metro cuadrado de ese acabado en particular. ¿Qué pasa si hablamos de un acabado para muros, por ejemplo, de yeso? ¿Cómo harías la descripción del concepto de obra? Suministro de... ¿Cosa? De... Ay, ¿cómo se me fue la palabra? Pero... ¿Se puede decir capa de yeso? Es que no, se me fue la palabra. No sé. Acabado, no, sería el recubrimiento. Entonces es suministro, exacto, suministro y colocación. El recubrimiento de yeso. En muro. El muro. Tienes que decir cuál muro, perdón, tienes que decir cuál muro porque puede ser sobre muro de tabique, o sobre muro de tabicón, o sobre muro de bloc, o sobre muro de piedra, ¿no? Entonces, también eso lo tienes que especificar. Entonces, suministro y colocación de recubrimiento de yeso en muro de tabique. ¿De qué espesor? El yeso, ¿no? No el muro, el yeso. 2 centímetros, no, centímetros, ¿no? Milímetros es como pintura, ¿no? Perdón. De tantos centímetros, ¿no? De espesor, ese recubrimiento, incluye materiales, mano de obra y herramientas. Y la unidad sería metro cuadrado. Y entonces, si tú creas ese concepto y calculas el precio de ese concepto por metro cuadrado, pues ya tienes cuánto cuesta el metro cuadrado y puedes poner las cantidades de metros cuadrados de yeso que quieras en la casa, y pues ya nada más lo multiplicas por el precio por metro cuadrado y ya sabes cuánto te va a costar, ¿no? Ese acabado de yeso. Entonces, no sé si se está captando. Lo que voy es que ¿de dónde sacaste que iba a llevar yeso? ¿De dónde sacaste que iba a llevar madera? ¿De dónde sacaste que iba? Entonces, eso lo sacas del proyecto, ¿no? De la información de los planos del proyecto y de las especificaciones. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe, ¿y un castillo qué unidad sería? A ver, ¿quién le puede contestar a su compañero? ¿Un castillo qué unidad llevaría? ¿Qué unidad de medición? ¿Por pieza? ¿Pieza? Esa sería por tonelada, ¿no? No, ninguno de los tres. Pues ¿No sería metro lineal? Metro lineal, exactamente. Claro que, Okay. claro que en la descripción de ese concepto de obra tienes que especificar cómo es el castillo, ¿sí? Porque puede haber castillos distintos. Por ejemplo, ¿cómo sería la descripción de ese concepto de obra de un castillo?
Depende si es Armex o si es un castillo armado, o si es armado pues ahí en situ. Si fuera un Armex Entonces, sería suministro de castillo Armex de tal límite de influencia o especificaciones de ese tipo. Y si fuera un castillo armado en situ sería suministro de adquisición de, no, suministro y armado de castillo de varilla con varilla de 3/8 y anillos pues de alambrón, no sé, algo así podría ser, ¿no? exacto, sí, tendrías que continuar con toda la descripción, ¿eh? Te lo voy a Sí. decir. Ok. ¿Para qué son los castillos? Bueno, pues los castillos ya saben que son elementos de concreto que van a confinar un muro, ¿no? Le dan confinamiento a los muros de mampostería, generalmente a los muros de tabique, de tabicón, de bloque. Entonces, en un proyecto, tú estás viendo los planos del proyecto, tú estás viendo el proyecto integral y tú ves que ahí lleva castillos, pero a lo mejor no todos los castillos son iguales. No nada más si son hechos con Armex o si son hechos con varilla en la obra, sino también pueden ser de diferentes tamaños. Entonces, por cada castillo diferente tú tienes que hacer un concepto de obra. Entonces, puedes iniciar con el primero y dices, suministro y fabricación de castillo de concreto de 15 por 15 centímetros, o sea, estás hablando de la sección, de 15 por 15 centímetros, armado con 4 varillas de 3/8 y estribos de alambrón a cada 20 centímetros. Incluye, bueno, y concreto con un F'C de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Incluye materiales, mano de obra y herramientas, ¿no? Y eso, con eso ya tienes cubierto un castillo. La unidad metro lineal, los metros que sean, ¿no? Pero es ese castillo en particular, con esas características. Puedes tener otro concepto de obra que diga suministro y fabricación de castillo de 15 por 20 centímetros, armado con 4 varillas de 3/8, estribos de alambrón a cada 20 centímetros, etcétera, etcétera, todo lo demás, ¿no? Y puedes tener otro que diga suministro y armado, suministro y colocación o suministro y fabricación de castillo de concreto de tal F'C de 12 por 12 con armado con Armex, ¿no? De tal tipo. Ahí se puede especificar la marca, porque en realidad la palabra Armex es una marca, que ya se quedó como genérico, pero en realidad es una marca. Entonces, bueno, ahí se puede decir más bien qué marca, si es la marca Armex como tal, o si puede ser de otra marca. Y incluye materiales, mano de obra, herramientas, ¿no? Entonces, de cada concepto de esos, y la unidad pues, sigue siendo metro lineal, entonces, de cada concepto de esos, tú puedes tener un precio unitario, o sea, analizar el precio. Y el de 15 por 15 va a tener un precio, el de 15 por 20 va a tener otro precio, y el de 12 por 12 va a tener otro precio. Esos son otros 3 conceptos de obra que, ¿de dónde los estás sacando? Los estás sacando del proyecto, porque los estás viendo ahí, ¿no? Están ahí en el proyecto, en los planos estructurales, dice que va a haber un castillo de tal, otro castillo de tal, otro castillo de tal. También en los planos estructurales puedes encontrar que a lo mejor es una estructura que está hecha con columnas y traves y losas, y entonces en los planos estructurales puedes ver que hay una columna de 30 por 30 con un cierto tipo de armado, y hay otras columnas de 40 por 40 con otro tipo de armado. Bueno, pues entonces para cada una de ellas tienes que hacer un concepto de obra, hacer la descripción del concepto de obra, especificando todo lo que lleva. Columna de concreto con un F'C de tanto, armada de 30 por 30 centímetros, armada con tantas varillas y con tales estribos a tal separación, etcétera, ¿no? Toda su descripción. Y la unidad de las columnas, metro lineal, pero de esa en particular. Y después, si hay una diferente, pues tienen que hacer otro concepto de obra. Si hay un muro de tabique, pues es un concepto de obra para ese muro de tabique con un cierto espesor. Si hay un muro de bloc, bueno, pues, o muros de bloc, bueno, pues otro concepto para los muros de bloc. Si hay otro muro de tabique, pero de un espesor distinto, pues entonces es otro concepto para ese otro muro de tabique con otro espesor distinto. Y así nos vamos, con todos los elementos que encuentren en el proyecto, ¿no? Por eso están ustedes viendo los planos, los están interpretando, y tienen que ir haciendo concepto por concepto. Y para cada uno de ellos, se tiene que hacer un análisis para determinar su precio unitario. Una vez que tenemos todos los precios unitarios de todo ese catálogo de conceptos, pues ya tenemos toda la obra desglosada, ¿no? En pedacitos. Y entonces podemos realizar el presupuesto final.
Y esto es multiplicando simplemente las cantidades de obra de esas unidades por el precio de cada concepto. ¿Qué hacemos? Pues nos ponemos a contar y a medir en el plano estructural cuántas columnas de 40 por 40, qué altura tienen, qué longitud tienen, sumamos todas las longitudes de todos los pisos y entonces nos resultan 350 metros lineales de columna de 40 por 40, cada metro lineal cuesta 1,000 pesos, pues entonces tenemos 300,000 pesos de columnas, ¿no? Y todo eso lo vamos, y así nos vamos con las traves, y con las losas, y con los muros, y con los castillos, y con las dalas, y bueno, y desde la limpieza, el trazo, la nivelación, las zapatas, todo lo tenemos desglosado, los acabados después, las instalaciones, etcétera, 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 y con eso armamos el presupuesto. Pero además, la gran ventaja de hacer esto así es que tenemos la información desmenuzada de toda la obra. Si en algún momento nosotros queremos saber cuánto cemento vamos a usar, pues tenemos analizado las cantidades de cemento para cada unidad de cada concepto. Entonces, basta con sumar todas esas cantidades y podemos saber cuánto cemento vamos a usar en toda la obra, o cuánta varilla de 3/8, o cuánta varilla de media, o cuánto alambrón, o cuántos tabiques, o cuánta arena, o cuánta grava. Podemos desglosar todos los materiales de toda la obra, porque basta con hacer la suma de todos esos conceptos multiplicado por todas sus cantidades. Eso no lo hacemos a mano, es muy laborioso, antes se hacía a mano hace muchos años, pero desde que ya aparecieron los programas de precios unitarios para la computadora, bueno, pues lo hace el programa. Y lo único que hace el programa es que con toda esa información que nosotros le alimentamos, pues el programa maneja son bases de datos, ¿no? Maneja toda la información que le dimos y lo único que hace es pues, hacer sumar, ¿no? todo, buscar dónde se ocupó cemento y sumar todas las cantidades, buscar dónde se está ocupando grava, dónde está ocupando arena, dónde está ocupando varilla y suma todas las cantidades y nos puede dar esa información en el momento que queramos y como la queramos. Lo que hace es filtrarla toda y sumar, ¿no? Entonces, un programa de precios unitarios nos puede arrojar no nada más el presupuesto total, sino nos puede dar esa información como la necesitemos. Necesito saber cuántos clavos, el programa me puede decir cuántos clavos. Necesito saber cuánto cemento de tal tipo, me puede decir. Necesito saber cuánto yeso voy a ocupar, me puede decir. ¿Por qué? Porque yo ya le dije cuáles conceptos llevaban yeso, qué cantidades de yeso iban a llevar y qué cantidad de metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el programa tiene esa información, simplemente nos la puede desglosar y nos hace todas esas operaciones por nosotros. Y además, toda esa información que metemos en esos programas para hacer los presupuestos nos sirve también para hacer la programación de la obra, para controlar el avance de la obra, para controlar el dinero que se va gastando en la obra y el que se va a gastar por fechas. Nos sirve para controlar la supervisión de la obra, nos sirve para muchas cosas. O sea, todo eso lo podemos sacar del programa de precios unitarios. Pero ese programa no puede hacer nada si nosotros no lo alimentamos. Y la primera alimentación que tenemos que hacer es justamente escribir los conceptos del proyecto particular, ¿no? Del que estamos hablando. Tenemos que desglosar
Bien, ya regresé. Pues el internet sigue fallando. Entonces, bueno, les decía que estos programas de precios unitarios pues nos ayudan muchísimo con toda esa información y esos filtros de información y esos reportes que podamos obtener de ellos, pero no lo podemos hacer si no los hemos alimentado, ¿no?, con toda la información. Y entonces a nosotros nos toca bien, de nuevo, se volvió a cortar. Espero que ya no se siga cortando. Entonces, bueno, les decía que la utilidad de estos programas, ¿no? No vamos a ver en el curso el uso de los programas, porque pues eso es tema de todo un curso también. En realidad no son difíciles de usar, pero más bien lo que vamos a aprender acá es cómo se hace esa información acá a mano para poder alimentar los programas. Ya el uso del programa en realidad es bastante sencillo, porque es muy intuitivo, ¿no? Finalmente, repito, no son más que bases de datos. Alimentamos nosotros esas bases de datos con toda la información. Lo importante es entender, bueno, cómo se hace un análisis de precio unitario, que es lo que vamos a ir haciendo. Por lo pronto, la primera parte pues, es esta: entender qué es un concepto de obra y cómo se realiza. Quiero saber si más o menos lo entendieron. A ver, Imanol Vargas. Sí, profe. ¿Cómo podrías hacer tú el concepto de obra de un mueble de baño? Digamos que dentro de tu proyecto, pues obviamente vamos a pensar que es un proyecto de edificación y que hay baños, ¿no? Entonces, vas a poner una taza de baño, un WC. ¿Cómo harías el concepto o la descripción de ese concepto en particular? Bueno, pues me imagino que sería también suministro y colocación de una taza, o sea, ahí se describiría la marca de la taza que se va a colocar, ¿no? Exacto, la marca y el modelo y el color. El modelo y el color. Tiene que ser muy preciso, ¿no? Porque tú puedes poner si nada más dices taza de baño, queda muy ambiguo, ¿no? Demasiado general, ¿no? Más bien. Y hay tazas de baño que cuestan 1,000 pesos, pero también hay tazas de baño que cuestan 30,000. Entonces, y las hay, y hasta más caras. Entonces, tienes que especificar muy bien en tu descripción justamente esto, ¿no? Los materiales que vas a usar para que no haya problemas justamente después con el cliente. Entonces, ¿y de dónde sacas tú esa especificación? Bueno, pues va a estar ahí en el proyecto. En el proyecto va a decir: los baños van a ser de tal marca, de tal modelo, los lavabos van a ser de tal marca, tal modelo, las llaves van a ser de tal marca y tal modelo, y entonces, bueno, tú lo tienes que especificar. Entonces, tu descripción sí va como dices, ¿no? Suministro y colocación de taza, de baño, o WC, o inodoro, que es el nombre más común, inodoro de tal marca, de tal modelo, de tal color. Incluye materiales, mano de obra, obviamente la mano de obra es del plomero, y herramienta. Materiales necesarios para su instalación, mano de obra y herramienta, ¿no? Sí, así. Ok, bueno. Bien. Vamos a dejar la clase aquí.
en la siguiente clase, que es el próximo jueves, con ustedes, les voy a poner por ahí la primera actividad en Classroom. El jueves la platicamos, pero la primera actividad va a consistir en desarrollar una lista de conceptos de un proyectito del cual les voy a pasar yo el plano. Es algo muy pequeño, algo sencillo, y ustedes tienen que tener que desarrollar la lista de conceptos, porque después de esa lista de conceptos vamos a hacer ejemplos de los precios unitarios, de cómo se analizan los precios unitarios. Entonces, bueno, dejamos la clase por hoy aquí y nos vemos el jueves próximo. Nos vemos el jueves, ingeniero. Buenas tardes.